Minutos que te comparto, 4 minutos y míralos. ¿Cómo va a ser recordado Alberto Fernández en la historia? Eso lo escribe la historia, yo no soy futurólogo. Lo que creo en todo caso es que va a ser recordado como un presidente que convivió con una herencia espantosa en términos de deuda, con un país hiperendeudado, con una pandemia, la peor del mundo moderno, y además con una guerra y una sequía que le trastocaron todos los números de su economía. Usted tuvo diferencias evidentes con la Cámpora en el pasado reciente, y hoy la Cámpora está como uno de sus principales impulsores. ¿Qué fue lo que zanjó esa diferencia y qué cambió su punto de vista? Sí, los puntos de vista en general se acercan, no es que cambie uno u otro. Yo no creo que cuando Patricia Bullrich dijo que Macri era el más corrupto de los políticos argentinos, hoy haya dejado de pensar. En todo caso puede haber zanjado diferencias. Y la verdad es que nosotros lo que privilegiamos, más allá de las diferencias que podemos tener y que de hecho muchas veces nos llevan a discusiones y a momentos en los que no compartimos ideas, digamos, la visión de que Argentina es un país con derecho a desarrollarse, con necesidad de hacerse valer. Yo no estoy de acuerdo con eso que dicen que Argentina es un país de mierda y que es un país fracasado. Me parece que eso es destruir la autoestima pensando que todo lo que está afuera es mejor. Y yo soy de los que cree que todo lo que está acá es lo mejor, con errores y virtudes, pero todo lo que tenemos los argentinos es lo mejor, y en todo caso nuestro desafío es construir un proyecto de país que lo ponga en valor. En eso tengo coincidencias y a veces en la metodología puedo tener diferencias y las discuto cara a cara. Eventualmente, si las encuestas coinciden con los resultados, algo que no está pasando habitualmente, usted se convertiría en candidato por parte de Unión por la Patria. ¿A quién prefiere de oponente? ¿A Larreta, a Bullrich, a Milei? No opino de la... Bueno, Milei no tiene paso, ¿no? Milei va solo a su elección. Pero no opino de cómo la oposición resuelve sus vericuetos, entre otras cosas porque, le vuelvo a repetir, no creo que piensen lo mismo respecto de el uso de la fuerza del Estado, la coalición cívica y Patricia Bullrich. No creo que piensen lo mismo Rodríguez Larreta y Lacunza, Las ¿Pero usted piensa lo mismo que Cristina en todo y que Alberto Fernández en todo? No, para nada. Y creo que en todo caso la diferencia es que el debate lo damos puertas adentro, ¿no? No lo hacemos público, y no además con diferencias tan, digamos, tan claras. Yo entiendo que Horacio además hace, por ejemplo, defensa del PAMI por su propia historia personal, por su paso por el PAMI, porque, digamos, sus opositores en Cambiemos le recuerdan la muerte de Favaloro cada vez que pueden, o el suicidio de Favaloro cada vez que pueden. Y ¿Te me resulta parece difícil ser amigo de Larreta No. y ser oponente político? Digo, esto de que se están últimamente... Tengo un montón de amigos hinchas de Chacarita. ¿Y ahí cómo hacen? ¿Una frontera, una muralla? No, cuando se discute de la cuestión afectiva, se discute de la cuestión afectiva, y cuando se discute de la cuestión política, se discute de la cuestión política, ¿no? Ahora, últimamente, obviamente no lo veo tanto, o no lo veo, pero bueno, entiendo que él también tiene la necesidad, frente a su público, de mantener la distancia. Yo, digamos, mis amigos son mis amigos, no los niego, no tengo ese prejuicio, y, digamos, lo que en algún momento me generaba muchas críticas, esto de poder cruzar transversalmente a la política argentina y de decir que soy amigo de Emilio Monzó o de Cristian Ritondo, digamos, para poner ejemplos, hoy tampoco me pesa, y ellos están en otros espacios y, digamos, puedo comer un asado y jugar al truco con alguien que piensa distinto, que hace política en otro espacio, digamos, y me parece que eso debe ser sano y debe ser bien visto, no mal visto.
Y ahí veíamos la parte donde habla de sus amigos, ¿no? De Horacio Rodríguez Larreta, dice que es su amigo, que no lo niega, se mete también con la parte del minuto de Cristina. Y ahora empezamos una parte de economía explícita, tal vez el talón de Aquiles más importante del ministro candidato. Cómo llegar al gobierno siendo ministro de Economía en un país con una crisis tan pero tan importante. Mira. Lo llevo a definiciones cortas a preguntas. ¿El dólar hoy está caro o bajo? ¿Cuál de ellos? El oficial. No, ¿Cuál de todo? De los... No, bueno, Argentina tiene desde el cepo de Macri múltiples cambios. ¿Por qué no se pudo salir en la gestión Fernández? Porque tiene el acuerdo, no, porque tiene el acuerdo con el fondo y en el medio la renegociación del acuerdo con el fondo y con los bonistas. 65.000 millones de dólares hubo que renegociar con los bonistas de la deuda que tomó el Messi de las finanzas. Ese que con el dedito dijo que bajaba la inflación en 2 minutos en el programa de Mirta Legrand. Entonces, yo hoy los veo hablando, parecen paracaidistas suecos. No explicaron la deuda con el fondo, no explicaron el sobreendeudamiento con bonistas, no explicaron el bono a 100 años y el default en pesos. Y hablan de la economía argentina como si fueran paracaidistas suecos. Pero además... ¿Hoy cómo explicamos la inflación? Básicamente por la falta de reservas, que es la que hace perder el valor de moneda. ¿Y la emisión monetaria, el récord de emisión monetaria? No, ¿Crecimiento monetario? Récord tuvo en el 2019. Crecimiento de emisión monetaria. Por eso, el récord lo batió Macri. Crecimiento de emisión monetaria. Por eso, digo, porque hablan de emisión monetaria, pero el récord lo batió Macri. Y la verdad es que el problema es cuando usted no tiene acceso al mercado de crédito porque le dejaron un país en convocatoria, lo que usted va tratando es de encontrar mecanismos para cumplir con sus mínimas obligaciones como Estado. Pero digo, la mayoría de la gente, ustedes lo saben, no está llegando a fin de mes. ¿Eso es culpa de quién? No, el problema más serio es que nosotros no tuvimos como gobierno la capacidad de imponer en las paritarias y a través de suma fija mejoran el salario, y eso lo tenemos que corregir. ¿Y eso fue culpa del sector privado? El sector privado, de alguna manera, cuando ve la oportunidad de mejorar sus márgenes de rentabilidad, lo hace. Es parte de la dinámica de relaciones sociales. El que equilibra esas relaciones es el Estado. ¿Pero por qué? Ahí yo le diría... Digo, le voy al sector privado. El sector privado hoy, y estos son datos, mueren más empresas en la Argentina de las que nacen. No es de ahora, no es de este año, no, viene en tendencia. Yo le voy a decir algo porque me parece que ese dato es un dato sesgado. Porque usted dice mueren en la Argentina más empresas de las que nacen, y lo que en la Argentina se dio de baja a lo largo del último año en su mayoría son las SAS. No, las sociedades anónimas simplificadas como trámite, pero yo digo, cuando uno va al balance de cuántas empresas nacen, ese es un dato cierto. Mire, en la Argentina, en la era Macri desaparecieron 30.000 pymes y se recuperaron 24.000 en estos 3 años y medio. Y perdimos 300.000 empleos, y el viernes se conoció el último informe de empleo. Cuando mira la matriz de empresas. 34. Bueno, pero el problema es que en algunos casos lo que hay es mucha concentración también. Y ese proceso, usted, que además sigue los números de la economía, lo conoce mejor que el promedio de nuestros televidentes. Hay un proceso de concentración, pero que particularmente se da en un momento en el que, a pesar de eso, sigue el crecimiento de empleo. Y después, lo otro que hay es un proceso de suspensión del quit de algunas empresas, que son empresas que han estafado al Estado argentino. 3.000 millones de dólares sin liquidar exportaciones, 400 millones de dólares de empresas que usaron LSC fantasmas en Florida para inventar importaciones. Pero hablamos de un universo de ¿cuántas compañías sobre el total? Bueno, 1.129 suspendidas, digamos, por la operación de no liquidación, 128 suspendidas por la denuncia... No, ¿sobre un total de cuántas compañías? No, más de 400.000. Sobre un total de más de 450.000 compañías, pero el problema es que usted me dice cuántas nacen y cuántas mueren. Y yo lo que digo es... algo está pasando en el sector privado que el marco no acompaña. Bueno, si quiere, vayamos a los números, que yo sé que a usted le gusta. Vamos número por número. ¿Cuánto es el nivel de inversión en términos de PBI este año en la Argentina? ¿Local o extranjera directa? La extranjera directa cayó. Total. No, la extranjera directa no cayó. A ver. Están diciendo... Digamos, ¿por qué no cayó? ¿Por qué no? Porque es 18.6 del PBI la inversión. Y el problema es que están
diciendo, bueno, en realidad no es que aumentó la inversión extranjera directa, es que como no giran dividendos, invierten. Pero usted sabe que eso está ocurriendo. Pero es que eso es una política. ¿Que reinviertan utilidades en la Argentina a usted le parece malo? No, lo que pasa es que reinvierten utilidades coercitivamente. No, coercitivamente no, por una decisión, no, por una decisión del Estado de limitar, no de no girar, de limitar, digamos, el giro de dividendos y de apostar a la reinversión de utilidades. Pero hoy no puede girar las utilidades a sus accionistas. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Sí. Digamos, porque esto contradice lo que usted me dijo recién. Si creció la inversión directa y estamos en 18.6, el mayor número de los últimos 10 años. Son dos variables distintas. No, la inversión porque, y la utilidad. Porque, por eso. Es lo mismo, la ganancia de la empresa. Pero no me mezcle fideos con tomate. Usted me dijo. Usted me está diciendo que no pueden girar utilidades y que por eso reinvierten. Y yo lo que digo es bueno que eso pase en la Argentina, no es malo. O sea, yo prefiero que reinviertan lo que ganan en la Argentina me generen trabajo, me aumenten capacidad instalada, y usted me dice prefiero que se la lleven afuera. No. Yo no prefiero que se la lleven afuera. Un falso antagonismo, porque por un lado, las empresas que quieran invertir en la Argentina, bienvenidas sean, pero otras empresas, como puede ser el caso de Sara, ahora que vendió la filial a un local, Nike que vendió las líneas aéreas. Está diciendo, se fueron empresas internacionales. Líneas aéreas. ¿Cuántos aviones tenía la revolución de los aviones? ¿Cuántos aviones? Sí. ¿Por qué? ¿Va a comparar Aerolíneas Argentinas con...? No, olvídese de Aerolíneas. ¿Cuántos aviones tenía JetSmart? ¿Cuántos tenía? La mitad de los que tiene hoy. ¿Cuántos tenía Flybondi? La tercera parte de los que tiene hoy. ¿Cuántos tenía LATAM? En los últimos 3... ¿Cuántos tenía LATAM? Cerró. LATAM cerró con 5 y cerró operación regional, igual que Sara. Usted nombró Sara. LATAM, pero no mezclemos. No mezclemos, no. LATAM cerró operación. Le puede preguntar a sus presidentes, sus autoridades, fue un tema de muchos años de discriminación, lo sabe, denuncia. Pero perdón, le vuelvo a preguntar, si Flybondi, Andes y JetSmart no solamente no vivieron como discriminación, sino que crecieron en estos años y además superaron en cantidad de aviones los que tenía LATAM, mi pregunta es, ¿cuál es la discriminación? ¿O en realidad usaron como excusa porque estaban en el cierre de operación regional, porque además tenían una crisis producto de la salida de Piñera del gobierno? Pero en su lectura, le pregunto, en su lectura, ¿las empresas son parte de la solución? No, son parte del problema. La solución. Sin empresarios no hay trabajadores. Sin empresas no hay trabajadores, lo digo siempre, ¿no? Ahora, lo que digo es, lo que no puede ser es que, digamos, tengamos esa mirada poco patriótica de decir que cuando una empresa se lleva dividendos es bueno y cuando reinvierte utilidades en la Argentina es malo. ¿Cuál es el rol de un empresario? Reinvertir y hacer crecer su empresa y ganar plata. Ahora, una cosa es que usted, digamos, tenga un margen de rentabilidad, gire los dividendos, distribuya dividendos, y otra cosa es que todo el tiempo sea ver cómo, digamos, aprovechando la competitividad cambiaria de la Argentina, transforma obligaciones en dividendos, pago de bonos en dividendos. ¿Pero usted cree que todos son especuladores? No, todos no, pero hay. Y si quiere, miramos lo que pasó con el facturador, con esta empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, que era una empresa ejemplo, la tomaban como uno de los grandes startups de la región, estafó a la Argentina frente a la mayoría de sus accionistas, tuvo una denuncia de uno de los accionistas. ¿Cuál dice concretamente? Hicimos además nosotros la presentación en la Bolsa de Nueva York, la empresa tuvo que repatriar parte de lo que se llevó por la denuncia y la caída brutal que tuvo de las acciones por la denuncia que le hicimos ante la SEC. ¿Cuál dice? Es una facturadora de, no quiero hacer nombre, es una facturadora de servicios para Netflix y otros.